Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy quiero analizar con ustedes una teoría científica que desde mi punto de vista es muy interesante y que comienza a dar respuesta para muchos a uno de los misterios más grandes, y es el origen del universo, el origen de todo lo que existe. Cuando científicos más arriesgados se proponen hacer este tipo de teorías, científicos honestos, no tan ortodoxos y estos pagados por el sistema, es ahí cuando se confirman conocimientos realmente espirituales que fueron dejados hace mucho tiempo a la humanidad. Cuando se une la verdadera ciencia y el verdadero espíritu, llegan las respuestas. Vamos a analizar la teoría y vamos a compararlo con algunos documentos para que veamos cómo encajan a la perfección y comprobemos que aquellos conocimientos ancestrales realmente sí nos estaban entregando respuestas y verdades sobre nuestro origen. La conciencia puede ser la base del universo y no los átomos, propone una nueva teoría que desafía, por supuesto, las bases de la física, la ciencia convencional, que habla que la base de la existencia son los átomos. ¿Y qué son los átomos? Pues materia, ¿no? La base de toda la materia que existe. Ya ustedes saben que la conciencia, para lo que es la ciencia, bueno, no está del todo claro explicada, sigue siendo un enigma. Y el tema, por ejemplo, del espíritu, ellos no consideran que exista el espíritu. Por lo tanto, este campo que va más allá de la materia no es que esté muy claro desde la ciencia convencional. Entonces, ellos aprueban lo que pueden medir, lo que pueden comprobar hasta cierto modo, y es que los átomos, que es la base primordial de la materia, pues dicen que a partir de ahí se sustenta todo lo que existe, que es lo que ellos pueden comprobar, y bueno, no dan mucha cabida a algo más allá. ¿Qué es lo que propone esta científica? Es esta mujer que vemos acá. Ella es María Strong, física e investigadora de la Universidad de Ciencia y Tecnología por allá en Noruega. La hipótesis desarrollada por esta investigadora, en esto ella plantea que aquello que se denomina como realidad física no sería el punto de partida del cosmos, sino una consecuencia de un campo fundamental de conciencia presente en todo lo que existe. Ella propone que antes de la materia había una causa, y esa causa ella la llama un campo fundamental de conciencia. Es lo que llamamos Dios, que es ese campo de conciencia. Bueno, ella lo manifiesta de esa forma, pero lo que quiere decir es que antes de la materia, de los átomos, hay una base que sustenta el universo que no es física. Esta idea ambiciosa y profundamente disruptiva intenta ofrecer un marco teórico que unifique conceptos de física, matemáticas y filosofía para responder la naturaleza misma del universo. El enfoque parte de una pregunta radical: ¿y si la conciencia no emergiera de la materia, sino que la materia emergiera de la conciencia? Claro, y esto rompe con todo lo que se sabe, porque se cree que la conciencia es producto de una materia animada, ¿no? De una materia que tiene los fundamentos de la vida, y a partir de ahí esa materia viva comienza a tener conciencia. Esto es lo que teóricamente se ha planteado, o es lo que se acepta en general, ¿no? En la ciencia moderna. Sin embargo, ella plantea que es al contrario. No es que de esa materia surja la conciencia, sino al contrario. De la conciencia, en el origen del universo, surge después la materia. Según el modelo propuesto, el universo estaría sostenido por un campo subyacente, universal y omnipresente de conciencia, similar en espíritu, aunque no en esencia, a los campos fundamentales que describe la física de partículas. Es decir, ella va más allá, ella propone que este campo es universal y omnipresente, que podría ser similar a un espíritu. Claro, esto que ella está describiendo en términos científicos, por así decirlo, es la primera fuente. La primera fuente que no es física, que es omnipresente, que es una dimensión de espíritu, una dimensión de conciencia de la cual surgió todo lo que luego existiría, incluido el tiempo, el espacio y la materia. Ella utiliza estos términos porque ellos no van a decir, no, esto es Dios o lo que llamamos Dios. Todavía no llegan a ese nivel de comprensión, le llaman campo de conciencia. En este escenario, el espacio-tiempo no sería un escenario preexistente, sino una estructura secundaria creada por fluctuaciones dentro de este campo consciente. O sea que el tiempo y el espacio serían producto también de este campo de conciencia. Y esto es lo que han propuesto muchos físicos teóricos, científicos renombrados, que el tiempo y el espacio, pues, era lo primero que estaba, ¿no? Un tiempo incontable, un espacio ahí en el universo, un espacio vacío, ¿no? La nada, como han propuesto ellos. Y a partir de un momento surgió una explosión, una gran expansión que comenzó a llenar ese espacio vacío, comenzó a llenarlo de materia, de átomos, y bueno, se fueron conformando las galaxias, las estrellas,
y a partir de ahí todo lo que existe. Pero todo partió de ese tiempo y de ese espacio. Esta teoría propone que incluso el tiempo y el espacio fueron el efecto de una conciencia anterior. Y eso es lo que llama la atención porque la ciencia se ha preguntado, ¿qué hay antes del Big Bang? ¿Qué hay más allá del tiempo y el espacio? Bueno, aquí esta científica propone que lo que había era un campo de conciencia omnipresente, un campo de conciencia totalmente autónomo e inteligente que produjo en un momento específico el tiempo, el espacio y la materia. En esta línea de pensamiento se vincula con corrientes filosóficas como el panpsiquismo, pero intenta ir un poco más allá al dotar la idea de un lenguaje matemático formal y de una arquitectura conceptual inspirada en la teoría cuántica. La autora articula este modelo en torno a 3 principios, y esto es lo que a mí más me llamó la atención de este planteamiento. Los 3 principios son mente universal, conciencia universal y pensamiento universal. Cada uno representa un nivel distinto de organización dentro del supuesto campo consciente, es decir, que estos 3 principios estarían en un solo campo consciente, en el origen del universo. Entonces, esta señora, desde mi punto de vista, acaba de describir en su teoría las 3 fuerzas fundamentales del universo, o lo que el libro secreto de Juan llama el Cristo. Y aquí ya comienzo a enlazar con conocimientos ancestrales, conocimientos espirituales que explicaron los misterios más grandes de la humanidad, los misterios del origen, los misterios de la creación. Ella aquí habla de una mente, de un pensamiento y de una conciencia universal, los 3 principios que compondrían ese campo espiritual que daría origen al universo. El libro secreto de Juan te habla de 3 fuerzas que le llama, cuando están unidas, le llama el Cristo, y a partir de ahí comenzaron a surgir las humanidades, la dimensión de la materia. Entonces vamos a recordar un poco lo que dice el libro secreto de Juan para que vayamos comparando cómo esta teoría encaja con lo que este documento revela. Entonces, cuando el libro habla del principio original, evidentemente te habla de 3 fuerzas fundamentales. El Padre, que es la primera fuente con sus leyes, el pensamiento anterior, que es Bárbelo, o el espíritu de la creación, y el vástago. El vástago, que sería la tercera fuerza. Y cuando estas 3 fuerzas están conformadas en sus leyes, fuerzas increadas, unidas, comienza a surgir el resto de la creación, las humanidades, ya la dimensión física. Pero cuando vemos acá en la parte superior, esto no es físico, son fuerzas espirituales, no hay materia. Esto que vemos acá es la causa de todo lo que existe. Cuando ya el libro comienza a describir los 4 tiempos, las 4 estrellas, las 4 humanidades, entonces ahí ya la creación comienza a expandirse en diversas dimensiones. Dimensiones de luz, dimensiones de espíritu y dimensiones materiales como la 4ª humanidad que describe el reino de El-Elet. Humanidades ya más físicas donde la materia comienza a surgir en el universo. Entonces, desde el origen del modelo perfecto de la creación está contemplada la existencia y creación del espíritu, de la luz, de la conciencia y de la materia. La materia es original de la creación, no como, bueno, en algunas otras teorías por ahí que dicen que la materia fue creada por Yaldabaoth y los arcontes. No, ellos distorsionaron la materia que ya existía en la creación, que es diferente. La volvieron más densa, la manipularon. Pero la materia es creación como tal, creación de la luz. Entonces aquí vemos las 3 fuerzas y comparemos cómo le llama ella acá. Mente universal, conciencia universal y pensamiento universal. Son las 3 características que contienen estas 3 fuerzas. Veamos acá lo que dice el libro. Entonces, la conciencia universal está asociada a la primera fuente, a la primera fuerza, el Padre. El Uno es un soberano que no tiene nada sobre él. Es Dios y Padre de todos. El Uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura, que ningún ojo puede ver. Es el espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él y ningún Señor sobre él. Entonces, es el espíritu invisible, es imperecedero y la luz pura. Eso es la conciencia, la primera fuente donde emanó todo. Luego, a la segunda fuerza, que es Bárbelo, le llama el pensamiento hecho activo. Entonces acá dice conciencia universal y pensamiento universal. La conciencia, que es el Padre, evidentemente ella no lo pone en el orden que lo menciona el libro secreto de Juan, pero lo que quiero que veamos es que cada elemento que ella propone describe a una de las fuerzas. Entonces la segunda fuerza es el pensamiento hecho activo, o lo que aquí dice pensamiento universal. Y dentro de ese pensamiento activo, la que apareció en presencia del Padre, en luz brillante salió.
Ella es el primer poder, ella precedió a todo y salió de la mente del Padre como el pensamiento anterior de todo. Es el pensamiento del Padre que se hizo activo y la que surgió es la segunda fuerza. Y la tercera fuerza es el vástago, el rayo de luz que era el vástago único del Padre común que había salido y el único retoño, y el vástago único del Padre, la luz pura. El vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar y el Espíritu accedió. Cuando el Espíritu accedió apareció la mente y se puso al lado del Cristo y glorificó a Cristo y a Bárbelo. Aquí tenemos mente universal. Este es el vástago. La mente en la creación se le da al Cristo para que con esa mente pueda trabajar y puedan surgir las futuras creaciones. Conciencia universal, que es el pensamiento anterior de todo. La primera fuente, la primera memoria es el Padre y el pensamiento universal es el pensamiento hecho activo, que es la segunda fuerza, Bárbelo. La científica, en su teoría y en el análisis que hace, sin saberlo, porque seguramente en su vida habrá leído el libro Secreto de Juan, pero con los conocimientos que tiene logra llegar a una conclusión. Y es que esa fuerza primordial se compone de tres principios. Y en esos tres principios están las tres fuerzas fundamentales de la creación. De ahí derivó después lo que sería la materia. Lo que también incluso dentro del mensaje de Jesús, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, miremos lo que dice. En el principio era el verbo, es decir, el campo de conciencia que ella describe. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Obviamente los científicos no van a llamarle Dios, porque ya ustedes saben que es bastante complicado que ellos acepten en una de sus teorías, no, esto surge a partir de Dios. Pero sin decirlo y planteando sus teorías, prácticamente lo describen. Claro, no describen al Dios de las religiones, que es un señor con barba, bueno, ya ustedes saben, el Señor Dios, sino que están describiendo a la primera fuente, el Dios no conocido, el Dios que la humanidad no conoce, el Dios que no se predica en las religiones, del que no se habla ni se enseña en las religiones, la fuente universal de la que emana todo, que no es un señor, sino que es un espíritu, una fuerza, una inteligencia creadora. Entonces, ellos en sus términos matemáticos científicos describen una fuerza que está por encima de todo, a lo que este documento le llama el verbo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, en el verbo está la vida. Aquí vemos nuevamente el libro secreto de Juan. Este es el verbo, lo que vemos arriba. El verbo es la materia prima que se utilizó, para que lo entendamos en términos conocidos, para crear todo lo que existe. Todas las humanidades, todas las galaxias, los universos están hechos con el verbo. El verbo contiene las leyes originales de la creación. Y en el verbo está la vida. La vida es un componente fundamental del verbo. Todas las creaciones vivas están hechas por el verbo. Y esa es la partícula de luz que tienen las creaciones. Entonces, vemos que primero son las leyes espirituales, primero es el verbo y a través del verbo se manifiesta la materia. Por eso dice acá, la vida era la luz en los hombres y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo se hace carne, no solamente aquí se está refiriendo a Jesús como tal, que encarnó esa fuerza, sino se está refiriendo en general a la creación. Este verbo, este principio original, este campo de conciencia, como le llama la científica, se hizo carne, se convirtió en materia en un tiempo y en un punto de la creación. Entonces, la materia no fue primero. Primero fue la conciencia, el espíritu, la luz y luego la materia. Los átomos fueron posteriores, no como lo que cree la ciencia actualmente. Entonces, si vemos acá, aquí vemos el principio, el Padre, que de esa fuerza surge el verbo como principio creador y a partir de ahí surgen las cuatro estrellas, creaciones materiales y los hombres iniciales como nosotros. Es decir, el verbo que surge de la primera fuente se hace carne hasta nosotros. Nosotros estamos hechos de verbo en nuestros cuerpos físicos. No es que a nosotros nos manipularon los arcontes, los Elohim, sí, pero manipularon la materia, que es lo que pueden tocar. Y esta materia, el origen de esta materia, el modelo en el que se basó la creación de estos cuerpos, es el modelo original. Si no, recordemos lo que dice el libro secreto de Juan, se les muestra la imagen. De hecho, voy a mostrarles por acá precisamente esta imagen. Y acá es donde vemos
cómo ocurrió esa creación de la materia en nosotros, de nuestros cuerpos. Del cuarto reino, el Elet, en la humanidad de Sofía, que ya Sofía era una humanidad densa, no era una humanidad espiritual y todo eso como muchos creen, ya era una humanidad mucho más densa. De ahí se desprendió una rebelión. Entonces, de esa rebelión surgieron dos caminos. Una parte de Sofía, de esa humanidad, ya eran humanidades, una parte que se arrepintió, que siguió su camino, una parte que se arrepintió, es decir, que no decidió seguir con esa desviación, y otra parte pues que se desvió por completo. Y esa parte que se desvió es lo que el libro de Juan llama Yaldabaoth. Ese fue el resultado de la desviación total. Entonces, Yaldabaoth decide crear, decide seguir expandiéndose, pero como no eran creadores originales como tal, ellos copiaron una imagen, un modelo que se les entregó desde los reinos eternos para confeccionar una quinta raza, una raza física como nosotros. Entonces ellos basaron su modelo en esta imagen que se les dotó desde los reinos anteriores, y esa imagen la copiaron en la dimensión física y le insertaron su semejanza. Es decir, el vaho, el error que esta desviación tenía, se la insertó a esa nueva raza. Y de ahí surgió el Adán, la raza adámica. Nosotros pertenecemos a la raza adámica, los cuerpos físicos. Entonces, en estos cuerpos tenemos la imagen de los reinos originales, el reino perfecto, pero tenemos la semejanza por la manipulación que hizo Yaldabaoth. Tenemos la semejanza con la rebelión. ¿Y cuál es la semejanza? Pues que nosotros cometemos errores, violentamos la ley, tendemos en muchos casos a hacer el mal. Esa es la semejanza que tenemos con la rebelión, que fue insertada en nuestra genética. Y ahí surge el Adán y la luz para rescatar a esa humanidad adámica que tiene la semejanza con el caos, determinó un plan en 7 pasos de ascenso para los humanos posteriores al caos. Y ahí dentro de esos humanos están los terrícolas, venusinos, veganos, pleiadinos, lirianos y muchas otras razas de esta galaxia y de este universo que caminan en medio de ese plan de ascenso para convertir esta materia súper densa en una materia más sutil hasta llegar a las dimensiones espirituales y poder retornar a la luz. Ese es el plan. Por eso la ciencia de este mundo cree que la materia es el origen. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en la dimensión de la materia densa. De nosotros está alejada la dimensión real del espíritu, de nosotros está alejada la dimensión real de la luz. Si bien está inherente a nosotros, no la comprendemos, no la vemos, no podemos llegar a ella todavía. ¿Por qué? Porque estamos en el plan de ascenso. En la medida que esta humanidad siga ascendiendo, siga perfeccionándose, la ciencia terrestre también lo hará. Y cada vez será una ciencia más cercana al espíritu, más cercana a la luz. Y de esa forma podremos hallar más respuestas a los grandes misterios desde el origen. Ya hay científicos que lo hacen, ya hay científicos que proponen teorías que nos acercan, digámoslo así, a ese principio original. Pero en la medida que el espíritu, la conciencia y la inteligencia humana vaya avanzando, nos iremos acercando más a esas respuestas. Ya dejaremos más atrás la ciencia de la materia densa y nos adentraremos más a los campos más sutiles y más esenciales de la creación. Pero eso ocurrirá, como lo decía, en la medida que estas humanidades posteriores al caos avancemos más en ese plan de ascenso. Y del lado de la rebelión, pues se produjeron razas como reptiles, grises, anunnakis, arturianos, bueno, y muchas otras razas de humanidades desviadas que se destruyeron por completo. Los Elohim que luego llegaron aquí a la Tierra a manipular. Entonces vemos que de un lado surgió la raza adámica por el plan de rescate de la luz a través de la imagen, y por otro lado pues continuó la rebelión destruyéndose, que bueno, son las razas más oscuras y degradadas de toda la creación. Entonces, este es el principio perfecto que plantea el libro secreto de Juan, basado en 3 fuerzas. Esto que vemos acá es el campo de conciencia que la científica en su teoría plantea. Las 3 fuerzas primordiales de las cuales surgió todo lo que existe. Y para terminar, les voy a mostrar otro conocimiento espiritual que confirma lo que esta señora plantea con su conocimiento científico, con su conocimiento matemático, que es vital para entender estas cosas, porque si solo estudiamos conocimientos espirituales, podemos tender al fanatismo y a la religiosidad, incluso a la conspiración. Pero si unimos la ciencia, los datos científicos con el espíritu, seguramente nuestras respuestas serán más acertadas. Veamos lo que dice en la tabla esmeralda. Entonces el maestro habló y me dijo: sábete, Otot, en el inicio hay un vacío y la nada, un nada eterno, sin espacio, que es lo que la ciencia habla del vacío, ¿no? Porque no comprenden realmente lo que había ahí. Y dentro de la nada vino un pensamiento.
¿Qué es lo que dice el libro secreto de Juan? El pensamiento anterior de todo. Un pensamiento decidido, todo dominante y llenó el vacío. Ahí no existía materia. Esto confirma también que la materia no es desde el origen, sino que es posterior. Solamente fuerza, un movimiento, un vórtice o vibración del pensamiento decidido que llenó el vacío. La conciencia, el espíritu, el pensamiento de la primera fuente. Y pregunté al maestro diciendo, ¿este pensamiento era eterno? Y el morador me contestó, en el inicio había pensamiento eterno, y para que el pensamiento sea eterno, el tiempo debe existir. Así que dentro del pensamiento todo dominante creció la ley del tiempo. Entonces aquí está hablando del origen del tiempo. ¿Dónde es el origen del tiempo? En ese pensamiento primordial. Pero vemos que primero fue el pensamiento y luego surge el tiempo para que a partir de ahí comience la existencia. El tiempo, el pensamiento, la creación, la materia parten de la preexistencia del pensamiento de la primera fuente. Antes de todo lo que existe, era la preexistencia, como ese estado o principio en el que se encontraba toda la creación. Sí, el tiempo que existe a través de todo el espacio. Entonces aquí está el origen del tiempo y el espacio. Miren cómo un conocimiento espiritual te da respuesta a la ciencia, a la física teórica del tiempo, el espacio, cómo surgió todo. Aquí te lo está diciendo. Pero claro, la ciencia no va a tomar este libro y va a basar sus teorías en lo que dice este libro. ¿Por qué? Porque para ellos esto es conspiración, pseudociencia, cosas inventadas. No lo consideran como una realidad. Si supieran que aquí están las respuestas a los misterios del universo. Miren, yo les aseguro que un científico, con todo el conocimiento intelectual que tiene, incluso podría entender esto mejor que yo o que cualquiera de nosotros, porque tienen el intelecto para descifrar mejor esta terminología y poder generar hipótesis o conceptos seguramente más acertados. Pero como son mentes materializadas en la ciencia ortodoxa, se les dificulta llegar a estos conocimientos. Entonces, aquí el mensaje de las tablas Esmeralda te habla de que en el origen, en el principio, estaba el pensamiento eterno de esa primera fuente, esa primera conciencia. Lo que en términos de la teoría es el campo de conciencia, que contiene tres fuerzas, lo que describe el libro secreto de Juan, y a partir de ahí se generó la existencia. Fue la causa, el principio, el primer impulso para que luego se generara la existencia, las creaciones y la materia. Entonces, no es el átomo la base de la existencia, es el espíritu, es la conciencia, es el pensamiento anterior, es la primera fuente, fuerzas espirituales que dieron vida y existencia a toda la creación. Se une la ciencia y el espíritu y ahí podemos dar mejores respuestas. Así que me pareció muy interesante analizar esto con ustedes. Por supuesto, estaré leyendo sus opiniones acerca de esto, sus inquietudes también si tienen preguntas y también la forma en que ustedes podrían interpretar todo esto. No es más por este video, espero que les haya gustado. Si es así, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.